El 6 de septiembre de 1992, un grupo de 3 cazadores se adentró en la senda de la estampida en Alaska, una ruta poco transitada y que no aparece en la mayoría de los mapas. Se dirigían al antiguo autobús 142, un bus que servía como refugio. El plan era cazar alces, pero lo que encontraron dentro del vehículo los dejó asombrados. Un cuerpo de una persona joven, de entre 20 y 30 años, yacía inmóvil encima de una de las camas del refugio. No se movía, no respiraba, parecía que llevaba muerto varias semanas. Hoy, en el archivo, la trágica historia del idealista Christopher Johnson McCandless. Christopher Johnson McCandless nació el 12 de febrero de 1968, en la ciudad del Segundo, California. Su padre, Walt McCandless, un personaje importante para esta historia, trabajó como ingeniero para la NASA, pero pronto se mudaría con su familia a una ciudad llamada Annandale, en el estado de Virginia. Ahí abriría una consultoría junto con su esposa y madre de Chris, a quien conoceremos como Billy. Chris también tenía una hermana menor, Karin, con quien compartía una relación muy cercana en medio de una dinámica familiar compleja, marcada por discusiones, amenazas de divorcio y secretos que dejaron cicatrices profundas en los dos jóvenes. Secretos de los cuales hablaremos más adelante, ya que son importantes para esta historia. Chris era un estudiante brillante. Lo colocaron en un aula especial para superdotados y más tarde, en 1990, se graduaría en Historia y Antropología en la Universidad de Emory, con un rendimiento y éxito académico superior a la de sus compañeros. Durante sus años universitarios, no solo destacaba por sus calificaciones, sino también por sus intensos ideales que se fueron radicalizando a medida que realizaba largos viajes. A menudo debatía sobre temas filosóficos. Se basaba en historias de filósofos como Jack London, León Tolstoy o Henry David Thoreau, quienes compartían una fascinación por una vida sencilla, la conexión con la naturaleza y la crítica al materialismo y a la sociedad moderna. Y al igual que con sus ídolos, Chris también cuestionaba el materialismo que veía tanto en su familia como en la sociedad. La verdad es que tenía un pensamiento muy crítico sobre este tema. Creía que la riqueza y el capitalismo eran vergonzosos y malignos, aunque su hermana contó que siempre que podía se comportaba como un empresario. Un ejemplo de esto es que a finales de 1985 fue contratado por un constructor local para promocionar sus servicios y en pocos meses tuvo a media docena de estudiantes trabajando para él. Logró ingresar $7.000, con los que se compró un Datsun B210 amarillo. Aunque cumplió con las expectativas académicas de su familia, su relación con ellos, como hemos comentado antes, era tensa. No estaba cómodo con el nivel de vida exclusivo que tenía la familia. Pese a que sus padres habían conocido la pobreza y después de tanto trabajar, pues obviamente no veían nada de malo en disfrutar de lo que habían conseguido, Chris desde su punto de vista no estaba de acuerdo con ese concepto. Cuando él era un niño, sus padres pasaron la mayoría del tiempo trabajando para echar la empresa hacia adelante. Cuando se despertaba y se acostaba, ellos todavía no habían vuelto a casa, y el ambiente en el que se encontraba el entorno familiar estaba marcado por tensiones familiares constantes. Sin embargo, esto no le afectaría tanto como lo que descubriría en uno de sus primeros viajes en solitario. En 1986, conduciendo hasta su lugar de nacimiento en California, fue encontrándose con antiguos amigos de la familia. De estos descubrió algo clave, algo que cambiaría el curso de básicamente toda su vida. Averiguó la existencia de una segunda familia que su padre había tenido. Antes de que su padre, Walt McCandless, se divorciara, ya se había casado con Billy, su madre, y estos mantuvieron el secreto durante toda su vida. Por supuesto, cuando Chris descubrió esto, no lo pudo soportar y aquello desencadenó una decisión de cortar todo vínculo con la familia. Tras la ceremonia de graduación en mayo de 1990, teniendo 22 años, mencionó a sus padres que tenía la intención de volver a pasar el verano en la carretera. Sus padres no sabían qué lo llevaba a hacer esos largos viajes, pero aún así aceptaron. Sin embargo, no sabían que esta sería la última vez que volverían a ver a su hijo. Chris desapareció de la vida de su familia sin previo aviso. Donó todos los ahorros que había conseguido haciendo diferentes trabajos, y tras esta acción cargó todas sus pertenencias en su vehículo, y se encaminó en el que sería su último gran viaje.
Fue el 6 de julio de 1990 cuando su perspectiva de la Odisea cambiaría por completo. Llegó al área recreativa del lago Mead, al noroeste del estado de Arizona. Decidió acampar cerca de la orilla, lo cual fue una muy mala idea. Tras unas fuertes tormentas, el flujo del agua y lodo empezó a inundarlo todo. Solo tuvo tiempo para recoger su tienda de campaña y sus pertenencias. Al día siguiente descubrió que el agua dejó el motor húmedo y este directamente no arrancaba, por lo que decidió abandonar el coche, quemar el poco dinero que le quedaba y cambiar radicalmente de identidad. A partir de ahora la gente le conocería como Alexander Supertramp, un nombre que representaría su rechazo a su antigua vida y a su búsqueda de la libertad absoluta. Al no tener vehículo en el que viajar, tuvo que buscar otra alternativa, así que recurrió al autostop. Durante un periodo de aproximadamente 2 años, estuvo recorriendo Estados Unidos de este a oeste y de norte a sur. Recorrería varios estados como Texas, Arizona, Dakota del Sur y California. Incluso remaría con una vieja canoa por el río Colorado, hasta cruzar ilegalmente la frontera a México, donde a causa de malas condiciones meteorológicas casi pierde la vida ahogado en el Golfo de California, acto que le haría replantearse volver a su país y continuar con el plan original, llegar a Alaska, una región que descubrió años atrás en un viaje que también realizó en solitario. Sus colores grises, sus fantasmales rincones y sus enormes bosques lo hacían el lugar ideal para una persona tan solitaria como él era. Durante la travesía trabajó en diferentes lugares, como granjas y restaurantes, donde conseguiría algo de dinero para comprar sus suministros y donde conocería a la gran mayoría de la gente con la que reflexionaría. En cada paso de su camino dejó una marca en las personas que conoció. Algunos lo describieron como un joven encantador, mientras que otros veían en él una obsesión peligrosa por vivir al margen de la sociedad. Tras años de viajar por las carreteras y obtener los consejos suficientes de la gente con la que hablaba, Chris estaba listo para enfrentar su desafío final, literalmente. Su línea de meta, Alaska, un lugar donde creía que encontraría la pureza y el significado que buscaba. Llega el 15 de abril de 1992. Tras recolectar información suficiente y consejos de diferentes cazadores, Chris comenzaría su travesía hacia Alaska. Cruzaría haciendo autostop los territorios de Alberta, Columbia Británica y el territorio del Yukon. Finalmente llegaría a Fairbanks 10 días después. El 28 de abril fue la última vez que alguien lo vio con vida. Consigo llevaba un saco de dormir, un gran saco de arroz, un machete, una guía de plantas comestibles, algunos libros, ropa de deporte adaptada al clima y unas botas de goma. Aparte de esto, asumió que debía cazar para poder alimentarse, por lo que compró un rifle de calibre 22, con el que cazaría animales pequeños como puercoespines o pájaros. Incluso llegaría a cazar un alce, algo increíble por parte de un superviviente inexperto, aunque desgraciadamente no lo conseguiría conservar debido a sus escasas habilidades. El 1 de mayo encontró un viejo autobús abandonado. Tenía un número, el 142. Servía como refugio para cazadores. Allí estuvo aproximadamente hasta el 5 de mayo, cuando decidió continuar la travesía hacia el oeste, aprovechando que la nieve se estaba derritiendo, algo que asimismo también le afectaría. No tuvo en cuenta que el deshielo creaba fango, y el 19 de mayo tan solo había avanzado 25 kilómetros desde que salió del autobús. Tras este suceso decidió que lo mejor era volver y regresar al refugio. Con solo 5 kilos de arroz, un rifle de caza y una guía de plantas comestibles, enfrentó las duras condiciones de la taiga de Alaska. Y aunque apenas tenía ideas sobre supervivencia, logró mantenerse vivo durante 2 meses. Christopher se enorgullecía de sobrevivir con un mínimo de elementos y una preparación totalmente básica. El 3 de julio parecía que estaba satisfecho con la experiencia que había vivido, y quizá estaba dispuesto a regresar a la sociedad, e incluso, algo inesperado, perdonar a su familia, que como hemos mencionado antes, era la razón inicial de este viaje. Recogió sus pertenencias y se encaminó de nuevo hacia la carretera. Siguió la misma ruta por la que había llegado. Al cabo de 2 días y medio, alcanzó el río Teclánica, un río que pudo haber cruzado sin problemas a principios de mayo, pero que en pleno verano estaba desbordado a causa del deshielo. Adentrarse dentro del río lo exponía en un riesgo muy alto, y Chris, al igual que el 5 de mayo, decidió que el mejor plan era volver al autobús y esperar a que el río se calmase.
No tenía razones para preocuparse, tan solo tendría que seguir sobreviviendo al igual que lo había hecho hasta ahora. Cuando llegase el otoño, el río se volvería a congelar, y pasar no le supondría un problema. Y así fue, volvió a cazar y a buscar vegetales. Pero pese a ese buen ánimo, los problemas no acabaron. Su mala suerte iba aumentando. Acumuló un déficit calórico muy alto. La carne que comía era de ardillas o aves pequeñas, alimentos muy pobres en grasas. Si a esto le sumamos que era una persona delgada, Chris estaba totalmente desnutrido. El 30 de julio avisaba en su diario que sentía debilidad y hambre. Además tenía dificultad para moverse. El 5 de agosto celebraba haber sobrevivido 100 días, pero remarcaba que nunca se había sentido tan débil. Se encontraba muy enfermo, su cuerpo estaba demacrado. El 12 de agosto pegó una nota en la puerta del autobús. SOS, necesito que me ayuden. Estoy herido, moribundo y demasiado débil para salir de aquí a pie. Estoy completamente solo, no es una broma. Por Dios, le pido que se quede para salvarme. He salido a recoger vallas y volveré esta noche. Gracias, Christopher McCandless. En esta nota se veía su nombre y apellido real, y con esto podemos concluir la gravedad de la situación, ya que como hemos remarcado antes, hasta ese momento se hacía llamar a sí mismo Alexander Supertramp. El 18 de agosto de 1992 escribió una carta. He tenido una vida feliz y doy gracias al Señor. Adiós y que Dios os bendiga. Christopher Johnson McCandless, a los 24 años de edad, fallecía en completa soledad, perdido en una Alaska helada y silenciosa. Su cuerpo fue encontrado dentro de un saco de dormir, donde apenas pesaba 30 kilogramos. Llevaba muerto más de 2 semanas. Si su cuerpo hubiese aguantado un poco más, el 6 de septiembre de 1992, un grupo de cazadores lo hubiese encontrado vivo y no se habría contado esta historia. Sin embargo, esta no era su última alternativa para salvarse. Retomemos el río. Cuando el 5 de julio llegó al Teclánica, pese a la crecida, había una alternativa para cruzarlo. A tan solo 800 metros del punto en el que se encontraba, había un cable que conectaba las dos orillas, colgaba con una cesta metálica. Servía para que los técnicos de una estación fluviométrica pudiesen cruzar de lado a lado de cada orilla. Otra posibilidad nos lleva al lugar en el que se alojaba. En un radio de 10 kilómetros alrededor del autobús había 4 cabañas en las que podía haber encontrado comida y botiquines de primeros auxilios. Sin embargo, estas aparecieron destruidas y se cree que fueron los propios ideales de Chris, junto a su rechazo a la sociedad, los que lo llevaron a hacerlo, incluso cuando su vida dependía de ello. ¿Qué es lo que lo mató? Ha sido un gran misterio durante muchos años. Diferentes hipótesis e ideas han ido surgiendo, desde inanición hasta intoxicación por hongos venenosos. Sin embargo, la hipótesis más aceptable la encontramos en el libro Into the Wild, de Jon Krakauer. Lo más probable es que fuese una intoxicación por una neurotoxina, conocido como ODAP, la cual se encuentra en algunos vegetales. La ingesta continua de esta sustancia puede provocar latirismo, enfermedad que produce debilidad muscular, parálisis espática, molestias articulares, pérdida de peso, fatiga extrema y daño nervioso irreversible. Esta enfermedad, como explica el Dr. Ronald Hamilton en el libro, generalmente afecta a hombres en una media de edad de entre 15 y 25 años. Que ingieren muy escasas calorías y que tengan un mal estado físico, y como se puede ver en el diario, este era el caso de Chris. Pese a que llevaba consigo una guía de plantas comestibles, esta no avisaba de los riesgos de la ODAP, la cual, debido a su mala nutrición y la ingesta continua de esta sustancia, fue la que se cree que fue la causante de su trágico final. Su vida generó controversia. Para algunos, Chris era un héroe revolucionario que siguió su propio camino, pero para otros fue un joven imprudente que subestimó los peligros de la naturaleza. En Alaska, muchos lugareños criticaron su falta de preparación por no llevar equipo para orientarse o ningún mapa de la zona. Christopher McCandless buscaba un ideal, una vida auténtica y libre de ataduras, aunque su viaje terminó en tragedia y no llegó a apreciar la belleza del entorno natural como él quiso. Su legado vive en quienes encuentran inspiración en su valentía y su pasión por la aventura, pero ¿era acaso un idealista incomprendido o un aventurero imprudente? Supongo que la respuesta depende de cómo cada uno ve la vida.